Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Es mayo del 61 en República Dominicana. El tirano Rafael Leónidas Trujillo ha caído y aunque le sustituye su hijo Ramfis, los remanentes de la era duran poco. En noviembre de ese mismo año, abandona para siempre el país junto a su familia, quedando Joaquín Balaguer a la cabeza del Estado. Corren días de intensa agitación social y política. Las fuerzas conservadoras se fabrican un Consejo de Estado a la medida. Este, junto a Balaguer, dirige la cosa pública efímeramente. Las masas populares, buscando un cambio, exigen la renuncia de quienes consideran continuadores del trujillismo sin Trujillo. El Parque Independencia es escenario de su decisión. Reprimidas bárbaramente, obligan a Balaguer a refugiarse en la Nunciatura Apostólica y luego a salir al exilio. Un segundo Consejo de Estado es formado. Su cabeza visible, Rafael F. Bonelli, quien convoca elecciones y recibe el respaldo por el pueblo dominicano. Convocadas las primeras elecciones libres en más de 30 años, los partidos políticos recorren calles y campos. Conservadores y liberales se enfrentan. La Unión Cívica Nacional, UCN, lleva a Viriato Fiallo como candidato. Aglutina a los sectores más recalcitrantes del pensamiento nacional. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, lleva como candidato al profesor Juan Bosch. Se vivieron momentos difíciles. La UCN presionaba para que los votos fueran de un solo color y que no se permitiera votar a los analfabetos. Indignado, Bosch amenaza con retirarse. Cuando Bosch lanza su anatema de que no iría, el PRD no iría a las elecciones, indudablemente esto conmovió al país y conmovió a las mismas fuerzas militares que ya comenzaban a ver con menos ojeriza al profesor Bosch y a todo el PRD. Cuando el padre Láutico García comienza en su perorata afirmando que el profesor Bosch era comunista, que era marxista, leninista, esto pues produce un movimiento que parece que se revertía en ese momento contra el profesor Bosch, que era un representante de la iglesia del que así hablaba, ¿no? Y la iglesia en este país tiene mucha voz y mucha autoridad, siempre la ha tenido y la seguirá teniendo. Entonces, al doctor Salvador Pitaluga Vivar se le ocurre convocar tanto al profesor Bosch como al padre Láutico García a un debate público por la televisión. Y el debate concitó tanto interés que todas las emisoras de radio del país, tengo entendido, que se metieron en cadena. Al final, el padre Láutico admitió que el profesor Bosch no tenía nada de comunista, que él había estado mal orientado, y entonces, al final, yo traté de conseguir que Bosch aceptara volver a ser candidato, cosa que no logré, pero sí el compromiso de que sería una decisión del partido al día siguiente, naturalmente, el partido volvió a las elecciones y 2 días después el profesor Bosch fue electo presidente de la República. El 20 de diciembre de 1962, un nuevo capítulo empieza a escribirse en nuestra historia política con la victoria de Juan Bosch en las urnas. En el orden cronológico, histórico, de América Latina,
el gobierno de Juan Bosch, que se juramentó el 27 de febrero de 1963, fue un caso excepcional, sui generis, en la historia política americana, porque no hay antecedentes en estos países del hemisferio nuestro de que a un gobierno dictatorial con las características del gobierno de Trujillo, en un periodo inmediatamente posterior a su desaparición en términos de gobierno personal, le sucediera un régimen democrático como fue el caso del gobierno de Juan Bosch, producto de unas elecciones nacionales realizadas dentro de un marco con las características de nuestro medio de absoluto respeto al sufragio universal, que le dieron a un candidato que no provenía de las capas sociales más elevadas, ni apoyado por los sectores sociales determinantes en el orden económico de la vida nacional, y particularmente por la fuerza extranjera que ha gravitado en la vida de nuestros pueblos, como son los gobiernos de los Estados Unidos, que ganara las elecciones como la ganó Juan Bosch en el año de 1962. Lo que le preocupaba a Juan Bosch era que la imagen de lo que era la democracia se pudiera dar a conocer al pueblo dominicano, que hasta entonces habíamos vivido en las sombras de las dictaduras y de la ignorancia política. Y eso quedó plasmado de manera inmediata, apenas un mes y pico, 2 meses después de la toma de posesión de su gobierno, cuando sometió a la Asamblea Nacional un proyecto de constitución que era un caso excepcional también en la historia dominicana y yo creo que en la historia de América Latina. La Constitución de 1963 no era solamente un documento ordenador en el orden institucional del Estado dominicano, era al mismo tiempo un programa de gobierno en términos nacionales. Quiere decir que se conjugaban los dos aspectos: un gobierno democrático, representativo, reformador, liberal, honesto y patriótico, y un programa de gobierno que iba a permitir el desarrollo armónico de las fuerzas productivas de la sociedad dominicana, partiendo de las bases institucionales que creó la dictadura de Trujillo. Básicamente, nuestra Constitución, aparte de consagrar los principios democráticos del país, lo que sí era precisamente preocuparse porque las clases más pobres, más necesitadas de nuestro país, pudieran tener participación en la economía del país, de tal modo que pudiera ser realmente una constitución verdaderamente democrática. Mientras el profesor Bosch se juramentaba en el Congreso Nacional como presidente de la República, los cívicos se juramentaban como conspiradores. Los políticos cívicos, a pesar de haber sido derrotados, no aceptaron el gobierno de Bosch, y yo pienso que desde el mismo momento en que perdieron las elecciones, empezaron a concebir mecanismos para impedir su toma de posesión y luego su derrocamiento. Pero hubo otras causas que ya eran externas al país. Yo recuerdo que el profesor Bosch dio en una oportunidad una declaración relatando el encuentro que él sostuvo con el entonces presidente John Kennedy, cuando el profesor Bosch era todavía presidente electo, y cuando él le dijo al presidente Kennedy que tenía la intención de anular la concesión que se le había hecho a la ESO Standard Oil para instalar las refinerías de petróleo en la República Dominicana. El día 27 de febrero, como a las 5 de la tarde, cuando llegamos a Palacio y nos reunimos, él y yo, en su despacho del Palacio Presidencial,
me dijo estas palabras: vicepresidente, no se haga ilusiones, nos tumban. De modo que nosotros, lo que nos queda por hacer es que el tiempo que duremos, sea largo o sea corto, dar una demostración de lo que es la democracia para que el pueblo dominicano la conozca y esté en capacidad de luchar por ella. Yo creo que esas palabras son lo suficientemente claras y explícitas para demostrar su condición de demócrata. Algunas medidas tomadas por el nuevo gobierno que atentaban contra los intereses de dichos sectores fueron caldo de cultivo para que prosperara la insubordinación contra el gobierno legalmente constituido. El gobierno de Bosch ganó las elecciones en gran medida gracias a haber propuesto un programa de reformas sociales, de cambios en las relaciones sociales y políticas vigentes en la época que provenían de la dictadura de Trujillo, lo cual resultaba también especialmente cuestionable para los sectores dirigentes de orientación conservadora. Juan Bosch no tomó medidas por decreto ni por leyes para impedir la corrupción. Juan Bosch dio instrucciones para que se renunciara al cobro del 10%, para que la maquinaria del Estado y los funcionarios del Estado hicieran negocios particulares, y la Constitución de la República establecía inclusive la degradación civil por acto de corrupción. Don Juan tomó decisiones como jefe de gobierno. Él impuso, con su conducta como jefe de gobierno, como presidente de la República, esta figura avalada por un prestigio internacional, uno de los más grandes escritores de la lengua española, de un arte o de un género tan difícil como el cuento, respetado en México, en Venezuela, en Cuba, en los Estados Unidos, conocido en Europa, no lo era tanto como lo es ahora o como lo fue después, impuso con su estilo, un estilo realmente ejemplar como jefe de gobierno, y estableció las normas que deben regir una sociedad organizada. Desde luego, hubo personas que se sintieron molestas con eso, designó funcionarios públicos honestos en su casi totalidad. No voy a decir que la corrupción quedó erradicada, pero fue limitada, fue reducida a una mínima expresión, porque el primer ejemplo lo daba el presidente de la República. Se ha dicho en innumerables ocasiones que Bosch debió haber tomado medidas en el momento de la toma de posesión acerca de los jefes militares, hacer cambios en las fuerzas militares, y que el no haberlo hecho fue lo que condujo en definitiva al golpe militar. Lo que sucedió fue que un sector de la jefatura de esas Fuerzas Armadas se corrompió y fue penetrada y adoctrinada y manejada por los delegados, por los agentes militares y políticos de los Estados Unidos. Un hecho muy interesante que yo debo mencionar aquí, de la visita del profesor Bosch al presidente Kennedy. El profesor Bosch regresó muy contento de su entrevista con el presidente Kennedy. Él sentía una gran admiración por el presidente Kennedy. Nos dijo que el presidente Kennedy le había solicitado, en presencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos, que no cancelara, que no sustituyera y que no declarara en retiro a ningún militar, ningún alto militar de lo que hasta en ese momento estaban en las Fuerzas Armadas. El sector militar, al que Trujillo había permeado con dádivas de todo tipo,
no vio con agrado que Bosch dictase leyes y decretos contra la corrupción y el desorden imperantes. Dichas medidas generaron impopularidad, además en los sectores económicamente poderosos y en la cúpula de la Iglesia Católica. Parece que la Iglesia jugó un papel importante en el golpe, no solamente en contra del gobierno de Bosch y en contra de Bosch en la campaña electoral, sino también en el preparativo del golpe. En todo el proceso de las manifestaciones de reafirmación cristiana, indudablemente el sector más conservador de la Iglesia, de la alta jerarquía, tuvo participación. Parece que además el supuesto del carácter comunista del gobierno de Bosch fue en cierta medida inoculado por algunas figuras del clero del país, posición que se puede explicar por el hecho de las posturas del régimen de Bosch en relación al problema de la educación, problema del concordato, de las relaciones Estado-Iglesia y en general por la reticencia de ese clero proveniente del trujillismo, de esa jerarquía que había apoyado al trujillismo hasta enero de 1960 y que era reticente a un proceso de democratización. Todo ese proceso conspirativo contra el gobierno de Bosch encontró un campo muy fértil para desarrollarse. Lo que sucede es que Juan Bosch, como un político honesto, serio, tenía un criterio definido de la separación del Estado y la Iglesia en términos educativos, como pasa en todas partes del mundo, a excepción ya ni siquiera de Colombia. Yo creo que el único país que tiene vigente en términos reales un concordato en las condiciones que hay en la República Dominicana es este país. En el orden del desarrollo cultural, político y cultural, nuestro país había quedado rezagado, sobre todo en ese periodo de la última etapa del régimen de Trujillo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde afloraron concepciones y escuelas políticas totalmente diferentes, producto de la victoria de los países aliados contra el fascismo, en la cual jugó un papel determinante la Unión Soviética. Eso terminó influyendo en un sector del comercio atemorizado, en un sector de trabajadores, en una política radical, inconsecuente, propia de la inmadurez de los grupos de izquierda, que terminaron todos coincidiendo en contra de un gobierno democrático que lo primero que hizo fue respetar los derechos y las libertades públicas en nuestro país. Para el 20 de septiembre de 1963, en todo el país se vive ya un clima de tensión. Los rumores de un golpe de Estado empiezan a circular con insistencia. Esta verdad histórica cobra vigencia, hace su eclosión y logra ir penetrando en sectores militares que, a mi entender, estaban ajenos a esa conspiración. Pero la incidencia fue tan fuerte, fue tan incisivo el combate que se libró contra el presidente Bosch y su gobierno, que indudablemente todos los que le dábamos seguimiento a esa conspiración, entre los cuales estoy yo, al movimiento, a las reuniones que se hacían en distintos sitios, que todos eran denunciados, nos llegaron a convencer, y yo creo que el primer convencido era el presidente Bosch, de que nos iban a derrocar. En esa época había un sector militar de origen trujillista poco educado, que no había tenido relación con la academia. Y este, a mi juicio, es un sector clave dentro del golpe, debido a que, aunque prestó apoyo al gobierno de Bosch al inicio, más bien en las elecciones, a la salida de la Unión Cívica en el gobierno del Consejo de Estado, en definitiva no era partidario de un proyecto democrático como el que representaba el gobierno de Bosch. Pero además de estos viejos militares
de origen trujillista, había una nueva generación en las Fuerzas Armadas que estaba pugnando por abrirse camino. Y es la generación que puede decirse que va tomando más y más preponderancia en esos años. Se trata de personas jóvenes con formación académica, vinculados a la aviación, que es el cuerpo élite y preparado, que se forma a inicios de los años 50, por orden de Trujillo, y donde le da un papel relevante a su hijo Ramfis. Muchos de ellos han ido a estudiar al exterior. Bueno, ese grupo se dividió en dos sectores. Un grupo que toma posturas fundamentalmente distantes del trujillismo y que contribuye a la salida de los rezagos del trujillismo en la persona del general Rodríguez Echavarría, cuando es apresado en enero de 1962. Y ese grupo se dividió en dos sectores. Esa generación se divide en dos sectores. Un sector de derecha, capitaneado por el general Elías Wessing y Wessing, a la sazón coronel, jefe del Centro de Estudio de las Fuerzas Armadas, CEFA, que era una especie de cuerpo élite, y un sector democrático de posiciones, podríamos decir, moderadas, pero democráticas, que es capitaneado desde aquel momento por el teniente coronel Fernández Domínguez. Yo fui enviado por mis superiores a estudiar en la zona del Canal de Panamá. Y cuando retorné el 20 de mayo de ese mismo año, de 1963, comencé a oír rumores dentro del estamento militar de que se planeaba un golpe de Estado en contra del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, y que esos planes principalmente se hacían en la base aérea de San Isidro y en el antiguo Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el antiguo CEFA. A mitad del mes de junio de ese mismo año, el teniente coronel Fernández Domínguez me llamó a su despacho en la dirección de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras. Entonces me preguntó si yo aceptaba formar parte de un grupo de oficiales para organizarnos militarmente para evitar, y repito, evitar que se diera el golpe de Estado, a lo que le respondí que yo aceptaba, que estaba de acuerdo con él. Esa conspiración comenzó a crecer, haciendo contactos todos nosotros dentro de las Fuerzas Armadas, y esa organización fue creciendo, y nos dimos cuenta mientras íbamos haciendo contactos que había mucha preocupación en la oficialidad joven por la politización de algunos jefes militares del momento. Y sucedió algo muy importante. A nosotros se nos acercaban oficiales tratando de que nosotros nos enroláramos en la conspiración para derrocar el gobierno constitucional de Bosch. Un golpe de Estado no se podía dar en el país sin la aquiescencia del gobierno de los Estados Unidos. No fue propiamente del gobierno de los Estados Unidos el estímulo, el apoyo directo al golpe, pero sí de un sector del gobierno de los Estados Unidos, el sector militar y de seguridad. Los militares dominicanos se sintieron protegidos, a pesar de la posición oficial de apoyo del gobierno de Bosch por este sector militar de Washington, y en virtud de ello es que se deciden a dar el golpe. Miolán, Jacobo Magluta, Peña Gómez, Casanova Garrido y yo hicimos esfuerzo para que el gobierno, si bien no querían al profesor Bosch, por lo menos que el gobierno constitucional, libremente elegido por el pueblo, continuara en el poder y que lo encabezara el vicepresidente electo González Tamayo, doctor González Tamayo. Nosotros se lo planteamos así al doctor Armando González Tamayo. Él, indudablemente, tanto como nosotros, teníamos un gran apego y un gran afecto y una fe en el profesor Bosch. Realmente este era un paso que obligaba a meditarlo. Él nos manifestó que él hablaría con el presidente Bosch eso, y esa reunión fue el domingo 23
de septiembre en el despacho del doctor Armando González Tamayo. Y así llegamos al 24 de septiembre de 1963. Ese día, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez convocó a una reunión en una casa del ensancho Sama, una casa que era propiedad o residencia del coronel abogado Emilio Ludovino Fernández. Allí estuvimos como un centro de información, recibiendo informaciones de casi todo lo que estaba pasando en algunos recintos militares, de movimientos extraños de tropas, de reuniones extrañas, principalmente en la base aérea de San Isidro y en el centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, el antiguo CEFA. Y como ese día era el dedicado a la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, nos fue muy difícil, pero muy difícil localizar a los principales responsables del movimiento de los oficiales para evitar el golpe de Estado. Y esto nos trajo muchos problemas para evitar la consumación del golpe de Estado. Yo recibí una llamada del señor Sacha Bollman, donde me decía que había posibilidades de que los militares se rebelaran contra el profesor Bosch. Que me iba a llamar Harry Slodeman, que era el secretario político de la Embajada Americana, para darme algunos detalles. A los 5 minutos se produjo esa llamada y Harry Slodeman me manifestó que indudablemente el golpe estaba en marcha y que el profesor Bosch estaba en Palacio deliberando con los militares para evitar que lo derrocaran. Ya eran como a las 9 de la noche cuando me llamó el coronel Calderón diciendo que el presidente quería verme en el Palacio. Entré por el Palacio por la puerta que da a la Avenida de México, por ahí siempre que yo lo hacía. Vi que había un cierto movimiento inusitado de militares en el lado oeste del Palacio, que es la oficina del ministro de la Fuerza Armada, que entonces era el general Elvis Bellamo. Había mucha gente, había muchas luces, había movimientos de militares. Seguí directamente al despacho del presidente. Cuando él entré, él estaba con la cabeza baja. Y le pregunté, señor presidente, ¿usted me mandó a buscar? Entonces le hizo así con la cabeza. Pero siguió rompiendo papeles del escritorio. Entonces me pregunta que si yo podía hacer un decreto destituyendo a un oficial del ejército. Digo, sí, yo lo puedo hacer, pero si usted quiere yo mando a buscar al consultor jurídico. Si no, no, hazlo tú. Dice, hazlo, pero déjame el nombre en blanco. Entonces yo fui a mi oficina, ahí mismo preparé el decreto, vine seguido con el decreto en blanco. Entonces me dice, pon ahí a destituir al coronel Elías Wessing y Wessing. Digo, a mí no me parece que sea oportuno esta destitución. Lo que usted puede hacer, porque está en su derecho a hacerlo, es trasladarlo a otro puesto de mando, proponerlo como embajador en el país extranjero o agregado militar en cualquier país, pero destituirlo así no me parece. Entonces digo, me dice, pues entonces el presidente no tiene potestad para destituir a cualquier funcionario. Entonces dice, mira lo que yo decía. Entonces él me ha leído porque le estaba escribiendo el documento de renuncia, lo estaba haciendo en un papel en blanco, sin ni siquiera cabecilla, sino era en blanco. Y yo realmente no vi a quién estaba dirigido, sino sencillamente el que estaba hablando de sus problemas y de que se le habían dicho que él no podía ejercer plenamente su poder cuando él no podía destituir a un oficial que él consideraba oportuno por el bien del país y que en ese caso él renunciaba a la presidencia. Fuimos a Palacio y cuando llego me encuentro al presidente reunido con una gran parte de lo que fue su gabinete. Y el presidente me llevó a su escritorio aparte. Me dijo, vicepresidente, usted prepárese para hacerse cargo de la presidencia de la República. Y yo le pregunté que por qué. Él me dijo que iba a renunciar. Entonces Tamayo le preguntó a él que si esa renuncia lo incluía a él. Y vos le dijo que no, pero que él debía renunciar porque yo estaría seguro que a él no lo iban a dejar gobernar tampoco. Le digo, mire, presidente, en este caso, si se trata ya de una cuestión institucional, esta renuncia tiene que presentársela a la Asamblea Nacional. Había que convocar a la Asamblea Nacional en todo caso, para que escuchara esa renuncia, porque si va a renunciar el vicepresidente también,
va a quedar un vacío y hay que mantener el orden constitucional y el Congreso, la Asamblea será la única que puede designar un presidente provisional de una manera constitucional antes que venga, si no va a ser un golpe de Estado. Entonces me dice, bueno, pues se convoca a la Asamblea. Digo, vamos a llamar entonces para que usted le explique eso a los presidentes. Yo llamé a Molino Breña, aquí en Santo Domingo. Cojo para Palacio. Cuando llego allá, el Palacio está desolado, solamente militares apostados con ametralladora y algunos tanques. Yo me doy cuenta de que ya el golpe estaba dado y que ya no había nada que hacer. Entro al despacho del presidente. El presidente me dice, Molina, hay un golpe de Estado. Yo quiero que tú me reúnas al Congreso Nacional para yo ir a renunciar ante el Congreso. Yo le dije al profesor Bosch, presidente, yo creo que el golpe ya está consumado y que a usted no le van a dejar salir de aquí. Coronel Fernández Domínguez, ¿y quién les habla? Nos dirigimos a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras, donde prestábamos servicio y allí amanecimos a la expectativa toda la noche. Pero desgraciadamente, horas más adelante, se consumó el terrible golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático del profesor Juan Bosch, lo que cambió de hecho la historia inmediata de la República Dominicana. Parte el profesor Bosch para el exilio. La primera intención fue buscar refugio. Yo me hice solidario con Juan Bosch y le dije a Tapia Espinal que si Juan Bosch era culpable de algo en su gobierno, yo también lo era por ser el vicepresidente de la República y que por tanto merecía la misma pena que el presidente Bosch. La caída del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch devino en un atraso político y social equivalente a 50 años y cambió definitivamente el curso de nuestra historia. Inmediatamente después de haberse producido el golpe de Estado, hubo un proceso de reacción de la ciudadanía, sobre todo los sectores conscientes. Y yo puedo recordar en este momento que esa reacción estuvo encabezada por las organizaciones profesionales dominicanas. También hubo algunas manifestaciones de militares como Rafael Fernández Domínguez, ¿verdad? El hijo de Ludovino, que expresó que él podía, con un grupo de militares que estaban en favor del gobierno, hacer oposición a la gente que está mandando el golpe de Estado. Luego del golpe de Estado, muchos de los oficiales conjurados fuimos cancelados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el jefe de todos nosotros, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, fue enviado a Madrid, España, como agregado militar a la Embajada Dominicana, para mantenerlo alejado de las cosas que sucedían en el país. Pero ya cancelados, nosotros seguimos entonces en la tarea de una nueva conspiración. Los oficiales cancelados, junto con los oficiales activos, los que continuaban como miembros activos de las Fuerzas Armadas, tendíamos entonces a preparar un contragolpe militar para reponer en el poder al profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963. Ese movimiento que encabezó el coronel Fernández Domínguez no tiene otro parangón en toda la historia de América que yo conozca, en donde un ejército se haya levantado para devolverle a su pueblo la democracia. Depuesto el gobierno, el país se ve sumido nuevamente en un clima de desasosiego, represión y corrupción sin par.
Muchos piden el retorno a la Constitución y el regreso de Bosch, exiliado en Puerto Rico. En un periodo de 3 meses, el país se desorganizó, se inició un proceso de corrupción administrativa increíble, se inició un proceso de corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también muy censurable. Se puso en práctica una política de apoderamiento de los bienes del Estado, o sea, de los bienes de la familia Trujillo que estaban en manos del Estado, que todavía hoy no se saben las consecuencias. Se los robaron todo. Eso lo generó de manera inmediata el golpe de Estado, pero generó un levantamiento insurreccional encabezado por Manolo Tavares. Óiganlo bien, señores de la reacción. Imposibilitan la lucha pacífica del pueblo. El 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. A ellas iremos y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, de la justicia, el espíritu de la revolución. Mi participación en la guerrilla fue en el frente Enrique Jiménez Moya. Ese era el frente en el cual estaba Manolo Tavares justo. Era el comandante en jefe del grupo guerrillero. Y el comandante del grupo era Fidelio de Prader. Yo era el comisario político. Pero el frente guerrillero del 14 de junio, los frentes guerrilleros fueron un verdadero fracaso militar. Ahora servirían de ejemplo para lo que vendría después. Un acontecimiento como la Revolución del 65. Los hechos que anteceden ya de por sí, que crean el malestar, subsecuentemente crean lo que es una verdadera desgracia para la familia dominicana, la sociedad en conjunto, para la nación dominicana. Hay que tener presente de que el hecho brutal de la intervención norteamericana ha sido tratado de ser borrado de la memoria nuestra, cosa que será imposible, porque el único poder vedado a Dios es darle marcha atrás a la historia, y esa es parte de nuestra historia. El país se ve invadido por la presencia de 42.000 marines norteamericanos que oraban la soberanía nacional. La secuela producida por la Guerra de